solicito esto porque para hacer una aclaración. Solo una aclaración. Todos conocemos a nuestro hermano Alejandro Escobar. Él es una persona muy agradecida de corazón. Y la hermana Lorena me pidió que aclarara que si él no quiso hablar al momento de pedir la gratitud, fue solamente porque él tiene un problema con el habla. Pero todos los que lo conocemos sabemos que es una persona agradecida del Señor. Así que hago esa aclaración porque se me pidió hacerla, ¿ya? Bien, entrando un poquito a de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hace un tiempo atrás tuve un problema, tuvimos con familia un conflicto, del cual puedo decir que Dios nos dio la victoria. Y eso, soy agradecido de eso. Pero mi oración en ese tiempo yo decía, Señor, te doy gracias por tu misericordia. O por tu gracia. O por tu misericordia, o por ambas. Y ahí me di cuenta de algo, que no tenía bien clara la distinción entre gracia y misericordia. Sabemos que las dos son inmerecidas. Ese es un fundamento principal. Pero a mí me pasó que me empecé a confundir con la misericordia y la gracia del Señor. Ambas son necesarias para el cristiano. Pero me quedó dando vuelta a esto. ¿Son sinónimos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y ahí hubo un cruce en mi mente. Entonces me puse a buscar en la Biblia y llegué a el clásico texto de Hebreos. Hebreos capítulo 4, y ahí les voy a invitar a que lo busquen, porque este es el texto central de esta predicación. Hebreos capítulo 4, verso 16. Un texto que hemos escuchado muchísimas veces y que el autor dice así: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el primer fundamento que me deja aquí claro el texto es que gracia y misericordia no son lo mismo. Porque dice que tenemos que buscar ambas y que todavía estamos a tiempo de acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. Pero esa diferenciación todavía no nos aclara mucho el autor. Sí, hay un fundamento base. Tenemos que buscar la gracia y la misericordia. Les voy a invitar que vayamos al libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo número 1. El libro de Jonás, para mí me aclara, el libro de Jonás, yo no lo llamaría Jonás, por más que sea el personaje principal. Yo lo llamaría misericordia ese libro. Porque al leer el libro de Jonás, me dejó tan claro lo que era el concepto de misericordia. Y vamos a leer el libro de Jonás. El capítulo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?
Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un texto, una historia que conocíamos. Yo me acuerdo cuando pequeño cantábamos esa canción: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo la gente lo tiró, y ven un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. El capítulo 1 nos muestra a un Jonás desobediente, algo que no es novedad para nosotros los que conocíamos algún momento de la historia. Un Jonás que dice: ve a Nínive. No, yo me voy a Tarsis, tomo un barco, adiós. Y como dice aquel cantante, y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Pero no se libró de Jehová. Empezó una tormenta. Y aquí veo yo el primer acto de misericordia de Dios. Porque yo pienso y digo: si Jonás sí le hubiese hecho caso a la primera y ve a Nínive, ok, voy a Nínive, nos saltamos todo el capítulo 1 y el capítulo 2 también nos saltamos. Si Jonás hubiese dicho: voy a Nínive al tiro. Pero no. Jonás tomó un barco, se subió a ese barco y decía, hombres de diferentes lugares, con diferentes dioses, lo dice el texto. Y clamaba cada uno a su Dios. Pero cuando descubrieron que Jonás era el responsable de esta tormenta, se volvieron a Jehová. Eso dice el texto, se volvieron a Jehová, reconocieron a Jehová. Y aquí yo veo el primer acto de misericordia de Dios. Cuando esos hombres también estaban apartados de la voluntad de Dios. Pero Jehová tuvo misericordia de ellos y los salvó. Y no solo los salvó de la tormenta, los salvó de esos dioses que los llevaban a la perdición. Y dice que ellos hicieron un voto por Jehová. Ahí hay el primer acto de misericordia. Luego, si vamos al capítulo 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeé de corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Cuántos de ustedes han tenido una mala experiencia con el agua y se han estado por ahogar? Yo recuerdo una vez que yo no me considero gran nadador. Yo soy pésimo nadando. Me defiendo, intento sobrevivir. Pero una vez
recuerdo cuando éramos adolescentes, estábamos jugando a la pelota en un campamento, estaba lloviendo, terminamos todos mojados, en un campamento en Cascada. Para los que conocen ese lugar, está al lado del lago Yanquihue. Entonces después se nos ocurrió la genial idea de meternos todos con ropa al lago. Si estaba lloviendo y estábamos mojados, nos pusimos a nadar. Pero estaba lloviendo, dije. Y el lago Yanquihue es tan grande que genera olas. Y en un momento sentí que me iba a ahogar. Repito, no soy gran nadador. Ninguno del resto se estaba ahogando. Es más, yo caminaba 3 pasos y ya me salvaba. Pero me sentí que me iba a ahogar. Mis amigos lo que hicieron por mí fue tirarme la pelota y con eso yo me fui flotando. Pero la sensación de que me voy a ahogar fue horrible. Tragar agua, no es grato. Y uno siente que la muerte por ahogar es horrible. El buscar aire para respirar y no encontrarlo. Jonás nos narra en su oración que sintió eso, que estaba en el mar, que las olas venían. Y yo me imagino a un Jonás saliendo a la superficie y llegaba otra ola y lo hundía de nuevo y la corriente se lo llevaba al fondo. Un alga se le enredó en el cuello, dice, todo mal. Y cuando ya él dijo, ya, aquí muero, porque es lo que merezco, él reconoce la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se vio transformada en un pez que lo tragó. Y ese pez, después de 3 días, lo escupió a la orilla. No es una cena grata ver a alguien escupir un pez. No creo que haya salido limpiecito, Jonás, no, baba de pez, pero logró salir. La misericordia de Dios estuvo con él. Luego, en el capítulo 3, nuevamente, vamos a Jonás capítulo 3. Nos dice, ya después del pez, después de que se sacó todo lo que había dentro del pez de su cuerpo, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nuevamente, un acto de misericordia, capítulo 3, nuevamente. Aparece nuevamente el mensaje, y el mensaje que tenía que dar a Nínive y Jonás no era bueno, era los voy a destruir, porque son malos, porque han hecho cosas malas. Pero lo interesante es que cuando entró Jonás, de a poco iba avanzando, y la gente escuchaba ese mensaje y se iba arrepintiendo. Fue tan popular, entre comillas, ese mensaje que llegó a oídos del rey. Y el rey, en vez de desestimarlo, se arrepintió. Y intentó hacer algo con tal de que no se cumpliera esa condena. Y dijo, ¿quién sabe si quizás Dios aparte de nosotros ese castigo? Él no tenía certeza de que lo que estaba haciendo iba a generar el perdón de Dios, pero igual lo iba a hacer. Y Jehová vio eso y tuvo misericordia de Nínive. Por eso digo, el libro de Jonás es el libro de misericordia, porque desde el capítulo 1 vemos cómo la misericordia de Dios va avanzando. Y llegamos a un capítulo 4, donde vamos a leer solo el inicio del capítulo 4. El capítulo 4 de Jonás dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó.
Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo la primera vez que leí el libro de Jonás quise saber dónde estaba Jonás históricamente, en qué punto de Jonás, porque sabemos que en paralelo habían reyes en Israel, reyes buenos y reyes malos. Y justo le tocó a Jonás el reinado de un rey malo. Y se me imagina a un Jonás profetizando en Israel y que no hubiera un cambio y que se mostraba más que la condena de Dios, la misericordia. Entonces se me imagina a un Jonás cansado de eso, diciendo: ¿por qué no cambias eso? ¿Por qué no viene tu condena? A veces nos pasa a nosotros eso. Y hay veces que entran doctrinas que no son cristianas, que uno dice: esto le pasó a él por el karma. Eso no es cristiano, hermano. Y a veces incluso apelamos: no, él hizo tanto mal que todo se devuelve en la vida. Todo se devuelve. Y nos ponemos como un Jonás. Y empezamos: no, si él está haciendo mal, ya las va a pagar. Diosito sabe. Y se nos olvida que Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué es entonces la misericordia? Es cuando merecemos una sanción, pero no la recibimos. Es cuando de alguna manera merecíamos un castigo, pero se nos es quitado ese castigo, sin hacer nada que nosotros merezcamos. La misericordia es inmerecida, pero podemos recibir misericordia. Dice el Salmo 51, versículo 1 y 2. David clama diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu de tu amor inagotable. A causa de tu gran misericordia, de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Este salmo lo escribe cuando David comete uno de los grandes pecados en su vida. Cuando tiene el problema con Betsabé y si quiere averigua ese gran pecado de David. Pero él parte diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios. Porque sabía que merecía el castigo que estaba recibiendo. Pero él rogaba: ten misericordia de mí. Escucha, hermano. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanzas cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso lo escribe Jeremías en Lamentaciones. Dice que se le llama a Jeremías el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él tuvo que profetizar la destrucción, el cautiverio que venía para Israel. Y aún así, hasta su última oración él decía: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba y sus misericordias jamás terminan. Jamás terminan. Teniendo claro lo que es la misericordia, el tener que recibir un castigo pero no recibirlo, entonces, ¿qué es la gracia? Romanos 5, verso 18. Romanos 5, verso 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios, una vida nueva para todos.
por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y el 21 dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Este otro texto, que quizás lo conocen. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esto está en Efesios. La gracia ya no es solamente no recibir el castigo, es recibir algo que no merecíamos. No bastaba solo con que el pecado quedara fuera de nuestra vida y la condena quedara fuera. Dios, aparte con su gracia, nos dio la salvación y la vida eterna. Ahí está la diferencia entre la misericordia y la gracia. Cuando un papá ve a su hijo portarse mal y tiene misericordia de él, no genera un castigo hacia el hijo. En vez de decirle: anda a tu pieza, uno bueno para eso, anda a tu pieza, anda a tu pieza. Y no sales de ahí hasta que pienses en lo que hiciste. Pero si uno llega y le dice: hijo, lo rompiste, les voy a contar una historia. Una vez, aunque no lo crean, yo tengo muchos juguetes coleccionables. Soy todavía un niño. Y una vez vino un amiguito de la Amalia a jugar con ella. Y de repente bajó ese amiguito. Y llegó y dijo, y subieron a la pieza de la Amalia a jugar todo y bajó. Y dijo: ¿tienen tijeras o un cuchillo? Yo: ¿perdón? No, tijeras, que estamos haciendo algo. ¿Ya? Miren, no les voy a pasar. Yo voy a subir con ustedes y voy a llevar las tijeras y voy a ayudarlos con las tijeras. Subí yo. Todos los juguetes coleccionables que tenía abiertos. Había un auto de 1960, Hot Wheels chiquitito, abierto. Y querían las tijeras porque habían envases más duros que no podían abrir. Yo recuerdo que dije: amor, ven un poquito. Subió la Tami, vio todo eso, vio mi cara y dijo: vámonos, niños, vámonos. Y se llevó a los niños al primer piso, mientras yo veía todo el piso, los envases, todo. En mi mente se me ocurrieron 1001 formas de castigar a mi hija. Pero bajé, la miré con ojos de amor y dije: ¿por qué? Y mi hija dijo una frase que no pude rebatirle: papá, hay que compartir. Ahí calmó y me llevó mi alma la misericordia y la abracé y le dije: sí, hija, hay que compartir, hay que compartir. Incluso ese auto. Hay que compartir. ¿Cuándo apareció la gracia en ese ejemplo? Cuando le dije: hija, ¿te gusta ese auto? Sí, te lo regalo. Ahí hubo un acto de misericordia y de gracia, si lo llevamos terrenalmente. Porque no solamente no la castigué por abrir esos autos. Menos mal que el otro estaba más arriba, no lo alcanzaron. Sino que también le regalé ese auto.
que sabía que después se iba a destruir. Todavía está vivo el auto, pero ahora lo toma el Gael y lo veo en la boca. Pero es lo mismo que Dios nos ve a nosotros. Cuando vamos al pecado, Dios nos dice, pero me imagino a Dios viéndonos con esa cara cuando yo vi esos autitos, así como, pero es tardo para la ira y su misericordia es tan abundante que nos perdona. Y no es suficiente con esto, nos da bendiciones día tras día. La gran gracia de la salvación, pero no solo eso, las bendiciones sobreabundan en nuestra vida. Ahora, ojo con esto, y aclaro al tiro, porque si bien Romanos 5 termina diciendo donde sobreabunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, Romanos 6:1 parte diciendo al tiro, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Lo dice al tiro. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo el pecado? Entonces, inmediatamente, Pablo sabía que el ser humano lee entre líneas. Pablo lo entendía. Entonces, si en el capítulo anterior dice, no, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces van a entender que tengo que seguir pecando más para que haya más gracia. Entonces, el tiro en el siguiente, no debemos pecar más. No. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esto lo dice en Corintios, Pablo. Bástate de mi gracia. Él entendía, Pablo, que no era por sus capacidades, sino que era por lo que Dios le daba. Y vemos la historia de todos los próceres de la iglesia que no fueron por sus capacidades, fue por la gracia del Señor. La Biblia es un ejemplo claro, constante desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de la misericordia y la gracia del Señor. Es tanto así que el capítulo y el versículo por excelencia que decimos que resume la Biblia, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, gracia, eso es pura gracia del Señor. No merecíamos ser amados, pero Él nos ama, nos da su amor. Que ha dado su Hijo unigénito, nos dio su Hijo, gracia nuevamente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, misericordia, mas tenga vida eterna, gracia. ¿Cómo interactúa la gracia y la misericordia? Y encontramos otro pasaje en Efesios que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Nuevamente interactúa la misericordia con la gracia. Y es que el cristiano nace en misericordia y gracia. Si usted llegó al Evangelio, déjeme decirle que usted llegó por misericordia y gracia del Señor. Pero hay un detalle, que Hebreos no le habla a gente inconversa. Cuando leíamos al comienzo y leíamos que decía Hebreos 4:16, decía, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No lo decía a un inconverso, lo decía a una iglesia. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Que la gracia y la misericordia no son cosas solamente del cristiano que está partiendo en el Evangelio. Es algo de todo cristiano. Todo cristiano necesita la misericordia y la gracia del Señor. Todo cristiano. ¿O es que acaso cuando usted se convirtió al Señor, dejó de pecar? ¿Volvió a equivocarse después de que se convirtió? No me levante la mano. No. Todos nos hemos equivocado.
Como bien Pablo decía, no es que tengamos que volver al pecado pero sí, estamos en proceso de parecernos a Cristo. Y cada día queremos parecernos más a Él. Pero por cada error que cometemos, la misericordia de Dios sigue ahí. ¿Y es que acaso, cuando necesitamos algo, no está la gracia del Señor con nosotros día a día? Yo me acuerdo de la historia del gas que contaba una vez, no me acuerdo si la Ariel o la Judith, que una vez contaron la historia del gas, y que abundó el gas hasta que no se acabó, hasta que pudieron comprar un gas. Hay una broma que siempre le digo al pastor Carlos, que los que me conocen saben, que el pastor Carlos tiene muchas historias donde Dios le hace un milagro. Desde joven, que le regaló una pedalera cuando él no tenía plata, hasta irse a Europa por 160.000 pesos nomás. Y recién había entrado a trabajar y pidió permiso. Entonces yo siempre le digo, Dios nos ama a todos por igual, pero a ti un poquito más. No, es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Y todos la hemos vivido. Hay gente que me dice, ay, ¿tú siempre ganas concursos cuando participas? No, yo participo en muchas cosas, créanme. No gano todas. Pero yo siempre recuerdo aquella vez que iban a hacer el Gael y teníamos solo una silla para auto. Y dije, pucha, ¿cuánto valen las sillas para auto para bebé? Oh. Y me acuerdo que por ese concurso de Instagram se me ocurrió compartir una imagen y me gané una silla para auto para bebé que valía 400 lucas. Y todavía está ahí en el auto. Salió buena la silla más encima. Yo podría decir, no, eso fue porque me esfuerzo, no, fue por gracia del Señor. Hasta en esos detalles vemos la gracia del Señor. Desde la salvación hasta una silla para bebés, es la gracia de Dios. Desde que tengamos trabajo, que podamos comprar alimentos, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios actuando en nuestra vida. Uno puede ver cristianos que se acercan a Cristo cuando están necesitados. Que cuando estoy en mi peor momento me acerco al Señor. Hay otros, todo lo opuesto. Cuando yo esté bien, me voy a acercar al Señor. Y no se trata de estar mal, estar bien. Se trata de acercarse al Señor oportunamente a ese trono de gracia, donde hallaremos gracia y misericordia. Y no la hallaremos cuando iniciamos el Evangelio, la hallaremos siempre cuando lo necesitemos. La gracia y misericordia del Señor están con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero el autor de Hebreos dice, acercaos. La gracia y la misericordia están ahí disponibles. Pero hermano, hermana, usted tiene que acercarse al trono de gracia. Para alcanzar esa gracia y esa misericordia, tiene que acercarse al trono de gracia. Si no, no la va a encontrar. Si no, no va a llegar a usted. El cristiano vive de la gracia y la misericordia del Señor. Es su necesidad, es su primera oración, debería ser la gracia y la misericordia de Dios, que nos acompañen cada día. Y sabe que, hermano, yo me pensaba y decía, mientras hacía esta predicación, podría al finalizar la predicación decir, hermano, los que quieran la gracia del Señor, acérquense acá. Pero yo creo que sería un error, porque creo que todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. No solo algunos. Todos la necesitamos en todo momento, la gracia y la misericordia de Dios. Y adivinen qué, todavía estamos a tiempo de acercarnos a ese trono de gracia. Es por eso que yo en esta hora yo le quiero invitar que nos pongamos de rodillas. Tal como la acción de ese rey en Nínive, que hizo que todo su pueblo cambiara una actitud para hallar la misericordia. Cambiemos nuestra actitud. Vamos a las rodillas ahora y roguemos a Dios por su gracia y su misericordia. Si usted todavía no está a cuentas con el Señor, si usted todavía tiene algo que le falló a Dios, apele a su misericordia.
Si usted necesita algo, apela a la gracia del Señor. Todavía estamos a tiempo de ir a la gracia y a la misericordia de Dios. Y vayamos confiadamente. Vayamos confiadamente. Porque el Dios que tenemos es un Dios de misericordia y un Dios de gracia. No es un Dios que, como decía, no es un Dios que se llena de ira cuando ve esto. No, dice tardo para la ira. Entonces, hermanos, yo les voy a invitar que los que puedan vayan a las rodillas ahora. Vayan a las rodillas. Y en los primeros minutos de esta oración, vaya usted con sus propias palabras a Dios. Clame con sus propias palabras a Dios. Después guiaré una oración, pero en la primera instancia clame a Dios. Dios, sabemos quién eres tú. Un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Un Dios que no solamente está dispuesto a perdonar nuestra maldad, sino que está dispuesto a bendecirnos. Y ninguna de esas dos cosas las merecemos, pero aún así tú estás dispuesto a hacerlo. Padre, y en esta hora te ruego misericordia. Misericordia por cada error que hemos cometido. Misericordia por cada vez que te hemos fallado. Rogamos tu misericordia, Señor. Pero también rogamos por tu gracia. Tu gracia inmerecida, ese regalo inmerecido. Rogamos por tu gracia, por tu bendición. Cuando rogamos por la llenura del Espíritu Santo es porque rogamos por gracia tuya. Eso es solamente gracia. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios de misericordia y de gracia. Ese eres tú, el Dios de misericordia y de gracia. No podríamos vivir sin tu misericordia y sin tu gracia. No podríamos vivir sin tu misericordia y tu gracia. Y ese Dios que estuvo en el inicio del mundo y que va a estar hasta que termine, ese Dios no cambiará y será el Dios de misericordia y de gracia. Y en esta hora como iglesia nos acercamos a ese trono de la gracia. Nos acercamos a ti para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Señor, somos tu iglesia y reconocemos en ti que no hay nada fuera de ti. No hay nada que se iguale a ti. Y es por tu amor que recibimos tu gracia y tu misericordia, Señor. Te amamos, Dios, y ayúdanos a cada día ir a ese trono de gracia, cada día al despertar y al dormir, cada día antes de ir a acostarse, a ir a ese trono de gracia y rogar por misericordia y por gracia. Gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestro clamor. Gracias, Padre. Amén. Amén.